Atención amigos, ahora contamos con la propia aplicación de Todo en Finanzas. Accede a primera mano a toda la información imprescindible para ti. Eso incluye contenido en redes sociales, seminarios exclusivos, programas de radio, revista digital y mucho más. Descarga nuestra aplicación ahora mismo en tu celular. Edúcate e infórmate junto a nosotros. Nuestro equipo de expertos en Todo en Finanzas está a un clic de distancia. Toma el control de tu dinero, de tus finanzas, de tus inversiones. Es de manera fácil y eficiente. Somos líderes en inversiones y manejo de capital. Descarga Todo en Finanzas hoy mismo en el App Store y avanza hacia el siguiente nivel. Este es el momento. No esperes más. Todo en Finanzas. Estamos aquí para ayudarte. ¿Quieres tomar el control de tu dinero, pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes. En Finanzas 101 te damos los mejores consejos sobre ahorro, inversión y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Desde lo básico hasta estrategias avanzadas. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para mejorar tus finanzas personales. Finanzas 101, porque el mejor momento para hacer crecer tu dinero es ahora. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radar Político. Va a estar buenísima la plática del día de hoy. Guillermo Descalzi trae una espada, ahora sí que no es tan fundada, sino que está fuera de esa funda. Y por otro lado, Lucía Navarro con también su punto bien atinado y la perspectiva que estaremos dando el día de hoy en un programa donde la gran claudicación es el tema central. Estimados oyentes de Radar Político, hoy quiero empezar como economista y además moderador y participante en este debate y en este análisis. Quiero cruzar puentes entre el pasado y el presente antes de iniciar. Y quiero que ustedes pongan esto en perspectiva y echen a volar un poquito su imaginación sin perder el control de lo que están haciendo. Imaginen por un momento el Foro Romano. Todos los que han ido a Roma, los que han estado allá en Italia y que han visitado ese Foro Romano. Imagínenselo en ese momento con tantas voces, gritos, señalamientos, unos a favor, otros en contra, otros tirando dardos, frases, echándose unos al otros, tú eres el culpable y los otros no lo soy, senadores discutiendo leyes, ciudadanos expectantes. ¿Y qué creen ustedes? Y un imperio en expansión. En pocas palabras, quise decir que se la estaban rayando unos a los otros. Los mexicanos saben de lo que estoy diciendo. Y lo mismo está ocurriendo el día de hoy. La República Romana, antes de su transformación en imperio, fue un experimento. Sí, fue un experimento de poder limitado, donde el control del Estado sobre la vida de las personas era constantemente debatido. Constantemente debatido. Pero con el tiempo surgieron figuras que concentraron demasiado poder, demasiada influencia a través de la coerción, a través de apelar al miedo, al desorden. ¿Y saben qué? Y a la necesidad. Ven esta mano, es visible. Adam Smith decía, existe una mano invisible y no tengo duda. Pero en aquel entonces ya aplicaban ellos la necesidad, buscaban la necesidad de una mano fuerte, de una mano firme. ¿Te suena familiar esto? Hoy, en pleno siglo XXI, escucha esto. El poder del Estado en Estados Unidos vuelve a estar bajo la lupa. Y ya no es una lupita, es una lupota.
por una o por otra razón, no por una sola acción, sino por una serie de decisiones recientes que nos obligan a preguntarnos en dónde está realmente el excepcionalismo estadounidense, número uno, en dónde está ahora la credibilidad de las instituciones y países que se han dedicado ahora para contrarrestar esta fuerza y esta guerra a rematar la deuda nacional. ¡Guau! Dijo el perro. ¿Hasta qué punto hemos permitido que el poder político rebase los límites de la prudencia republicana? Amigos, se va a poner bueno este programa, porque quiero hablarles de los aranceles y el mercado desde una perspectiva en la cual debemos de entenderla que no va a mejorar si tenemos barreras de entrada, si tenemos coerción, si limita el intercambio, el libre comercio y que alguien tenga que decirme a quién le voy a dar mis dólares. Es una aberración a las libertades universales y el derecho que tenemos los compradores y los poseedores y los pagadores de impuestos a determinar a quién le quiero pagar, a quién le quiero comprar. Los aranceles impuestos a China y la marcha atrás del último minuto no solo generan inestabilidad comercial, claro que no. También dejan entrever decisiones poco planificadas. ¿Qué creen? Que afectan a los mercados, afectan a millones aquí y en todo el mundo. Por esta razón, el tema que estaremos tocando el día de hoy es un tema delicado, pero lo haremos con esta visión y, como dije, ese pasado que se repite en el presente futuro. En la antigua Roma, los cambios de rumbo en tiempos de guerra arruinaban el comercio, arruinaban los intercambios, minaban las confianzas de los líderes. Hoy, esas decisiones unilaterales sobre política arancelaria están repercutiendo, van a repercutir en los mercados globales, alteran las cadenas de suministro y benefician a unos cuantos que tienen manipulación, que tienen información, que te dicen, y lo estaré discutiendo con mis colegas, que te dicen que era falso, pero al día siguiente todo fue una verdad. La pregunta es, ¿quién paga el precio de todo esto? No hay que darle vuelta. Ustedes, yo, y también la paga Guillermo Descalzi. Así es. Guillermo, también pagas el precio aún en la jubilación después de haber dado toda tu vida a la nación. Imagínate lo que estamos viviendo en estos tiempos y en la cual, pues obviamente, ahora sí, di la entrada. Yo sé que es dura, pero es una realidad. Y la realidad es la que estamos viviendo. Adelante, maestro, y después le damos paso a Luciano Navarro. Te remonto a la historia. Un emperador romano, el emperador Claudio, fue famoso, ¿eh? Sí, en la Roma de ese entonces le llamaban Claudio, porque era tartamudo. Y Claudio hizo muchas cosas. Empezó a construir la Gran Muralla de Inglaterra para separar los bárbaros que vivían en el norte de la Inglaterra angloterra romana. Claudio, cuando las cosas se le ponían difíciles, no importa dónde estaba, se tiraba para atrás y se volvía hasta Roma, a su palacio, donde se encerraba. Desde entonces, tirarse para atrás se le ha llamado también claudicar, después de lo que hizo Claudio. Pues aquí tenemos un
Donald. Es lo que está haciendo, se está tirando para atrás. Mira, la gran claudicación de Donald empezó el día miércoles, cuando de pronto anunció pues que retira todos los aranceles, menos los básicos, ¿no? Los del 10% a todo el mundo, menos a la China. Y no solamente eso, se lo subió a 154%. Se tiró para atrás, claudicó. Nadie pensaba que lo fuera a hacer y lo hizo. Una segunda claudicación, ya lo has mencionado tú hace unos instantes, se tiró para atrás con los aranceles a dos grandes artículos de importación de la China. Correcto. Los teléfonos celulares y las computadoras. Mira, es que no le quedaba otra. Un teléfono celular que en promedio vale $1,000, un teléfono celular de Apple, que en promedio vale $1,000, hubiese costado $1,254. Perdón, $2,540. Si es que se aplicaban los aranceles. 2.540 por un celular Apple. Y una computadora Mac, una MacBook, hubiese costado encima de $6,000. Le iba a tirar el negocio bajo a Apple. Sí, ¿sabes qué, Guillermo? Eso que mencionas, al final se convierte en una oportunidad para la compra de las acciones de Apple, de Dell Technologies y un sinnúmero de otros importadores, ¿verdad? Yo estoy hablando de las gigantes, lo cual esta claudicación nos está llevando a encontrar oportunidades. Pero vamos a darle paso también a Lucía para que ella se vaya metiendo en la conversación. Y bueno, que el ring del análisis y la discusión y la lucha por esta batalla de las ideas estén ahora sí que en su balance. Good morning, mi queridísima Lucía. Good morning, gentlemen. Good morning. Oye, bueno, pero es que esta semana fue pues así como dice el maestro, ¿no? Hubo muchas cosas que se fueron para adelante, que se fueron para atrás, y que claudicaron muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que todo es parte de una estrategia. Sí. Bueno, ojo, yo lo estaba discutiendo en el programa entre semana y el día de hoy. La manipulación, la mano que manipula. Oye, pero lo que sí, no sé cómo vieron ustedes estas declaraciones que hizo el presidente Trump en la Casa Oval, la oficina Oval, perdón, diciendo que Charles Schwab había generado $2.5 billones. Sí, Charles Schwab, 2.5. Qué bárbaro, ¿no? O sea, necesitamos tener mucho cuidado con todo eso. ¿Sí? Sí, bueno. Yo creo que esta semana el hecho de que 75 países se hayan acercado a la Casa Blanca a negociar, yo creo que en las próximas semanas nos va a dar un panorama de aranceles muy distinto al que tenemos ahora, pero muy distinto. Y bueno, eso, como le digo, es estrategia de Trump. Claro. Ya lo declaró porque imagínate, y se los pongo en panorama a los dos, ¿sí? Para entrar en la conversación. Imagínense que los 401ks, los IRAs, todos los planes de inversiones que existen en fondos mutuos, fondos cotizados, etcétera, etcétera. La primera compañía que ustedes van a ver ahí, ¿cuál es? Apple. En todo. Guillermo lo dijo correcto. O sea, nos afecta a todos. Ahora, esta noticia de exclusión que va a hacer que la acción suba y entonces lo que en papel había bajado, obviamente tuvimos una semana mixta, una recuperación del 12% en el Nasdaq, en el S&P 500, al margen del 9%, el Dow Jones. Y bueno, el día de ayer positivo. ¿Y qué va a existir el lunes? Es más, ni siquiera necesito ahora sí como decimos, la bola de cristal, Guillermo. Van a subir las acciones, Guillermo. Claro. Bueno, es que eres un pitonizo. ¿Tú te recuerdas de las pitonisas de Delfos? El oráculo de Delfos. Tú eres el oráculo de Downey. Delfos Downey, el oráculo de Downey. Estás diciendo las cosas exactamente como son. Mira, ve. Dale, mi querido Guillermo, Lucía, en el tema y entremos. La gran claudicación es el análisis que estamos haciendo, donde el gran Claudio, ¿verdad?, batallaba porque era tartamudo. Sin embargo, al final, alguien tenía que interpretar eso. Y la interpretación muchas veces no eran las palabras de Claudio, sino las palabras de Peter Navarro y de otros que han impuesto el nacionalismo, el proteccionismo.
Entremos al tema. Así es. Tenemos nosotros una situación totalmente sui generis, de género propio. Tenemos una persona que no le gusta retroceder, que de pronto empezó a retroceder y a pedalear y a irse para atrás, para atrás, para atrás. Como el ferrocarril Arica-La Paz, La Paz, La Paz, se tira para atrás, para atrás, para atrás. Mira, ya se tiró para atrás en lo de... El seguro social, ¿no? Oye, sí, lo del seguro social también se tiró para atrás. De pronto ahora está permitiendo lo de las llamadas por teléfono al seguro social, pero eso es una cortina de humo, ¿eh? Sí. Porque si bien se ha tirado para atrás en eso de cortar la asistencia por teléfono al seguro social, sin embargo, DOS ha ordenado la eliminación del 85% del personal de las filiales del seguro social. Imagínate, el 85% de los trabajadores en las filiales van a ser despedidos. Eso quiere decir que lo que está diciendo el speaker de la Cámara Baja, Mike Johnson, no es cierto. Él ha prometido que no va a tocar el seguro social, que no se va a tocar el Medicare. Bueno, ¿y qué es esto sin no tocarlo? Despidiendo el 85%, ¿tú crees que se va a mantener el servicio a la gente como yo, que depende de su seguro social? Yo dependo de mi seguro social. En el instante en que me dejen de pagar un cheque, me quedo así, colgado. A ver, Lucía, ¿tú quieres decir algo? A ver. Sí, es que el tema del seguro social, así lo veo yo. Lo que Deutsche está haciendo, o Elon Musk y el grupo que tiene alrededor, no es cortar el seguro social para cortarle el dinero a la gente. Es encontrar dónde ha habido dinero mal habido del seguro social. Porque dinero mal habido, a ver. Mal habido. Es decir, o sea, si hay personas de 115 años o de 150 años que están recibiendo seguro social, perdónenme, pero eso, vaya, sería milagro, señor, que una persona viva 154 años. Ya ni yo, que voy a vivir más de 100, ¿no? Pero el punto no es que esté desmantelando el seguro social, porque no lo está desmantelando. Lo que está haciendo es buscar dónde hay despilfarros, que sí hay, igual que en otras dependencias del gobierno. Sin duda. Hay despilfarros, hay aviadores, como se dice en México, ¿no? En México, perdón. Gente bueno, que pero de 115, pero no va a trabajar. Pero de 115 o de 200, 300 años, en la época de Matusalén, tú sabes, bíblicamente lo podríamos mencionar, pero no en la actualidad. No en la actualidad, efectivamente, pero han encontrado gente de esas edades que están recibiendo seguro social. Perdónenme, pero hasta niños de 2 años, perdónenme. ¿Pero a cómo? Bueno, hay una cosa que te puedo decir. Eso es el que está haciendo la aplicación y el que está mintiendo, y esos tienen que terminar pagando el precio, ¿no? Ahora, pero totalmente, hay algo aquí intentando. Totalmente. Pero hay otras gente que se han colado también. Otros nombres, dime. Yo lo que veo es esto, a los dos y a los que nos están escuchando, en cuanto a la seguridad social. Ese intento de reducir el servicio telefónico del Seguro Social para mí fue un paso en falso. ¿Qué? ¿Por qué? Porque expuso la fragilidad de uno de los pilares del bienestar estadounidense, como lo dijo el maestro. No es nuevo. Desde Roosevelt hasta hoy el debate ha sido el mismo. ¿Será sostenible el seguro social? ¿Qué tan seguro es? ¿O habrá inseguridad social? Bueno, les voy a decir por qué tuvo que retroceder o claudicar. Porque hay una deuda no financiada de la seguridad social en exceso de 28 trillones de dólares estadounidenses en nomenclatura anglosajona. ¿Qué pasó con la deuda nacional cuando Japón comenzó a rematarla y la China también? Si tú presionas, comenzaron a rematar, no tenemos dinero para pagarle al mundo lo que le debemos. Ese es el problema, porque tuvo que claudicar. Adelante, es absolutamente imposible lo que está ocurriendo, y desgraciadamente Trump no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde, y entonces aparece como la persona que se tiró para atrás. Hay esa acusación de ganancias indebidas, utilización de secretos del Estado para enriquecerse, en este caso, que iban a abandonar las tarifas a todo el resto de los países.
Y de hecho lo publicó, Trump lo publicó. Sí. No hay cosa que se pueda hacer más abiertamente que pueda, o sea, hacer las cosas abiertamente tapa, oscurece el hecho de que se haya hecho algo malo, porque se dice, mira, lo hice abiertamente, lo dije a todo el mundo. Pero no todo el mundo se dio cuenta. Los que se dieron cuenta fueron los del entorno inmediato del señor Trump. Ahora, con respecto a la falsedad en el Seguro Social, hay mucha falsedad, sí, en el reporte de los ahorros que está haciendo el señor Musk. El reporte de ahorros que está haciendo el señor Musk reporta ahorros que ya se han hecho. Y el reporte de abusos del Seguro Social son reportes que fueron reportados antes y el señor Musk sencillamente los está recogiendo y los está dando a conocer. El reporte de un reporte no es un reporte, es un re-reporte, algo como una claudicación. Y en base a eso se está basando lo que está haciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en el Seguro Social, el eliminar el 85% del personal en las filiales. Indudablemente va a afectar a los beneficiarios como yo que dependen de él, y hay muchos que dependen de él. En Guillermo, mi caso, sí. Hay una pregunta y a los dos se los hago, ¿no? Y estamos a las 10:21 de la mañana, tiempo de California. ¿No creen ustedes que así como está el Seguro Social, con esta inseguridad del Seguro Social, estos subsidios, aunque sean al tipo de la Roma, acuérdate, Anonae, ¿no? Los subsidios de grano, se me vino a la mente, ¿no? Que mantenían esa paz social en tiempos de crisis. O sea, en lugar de meterle fuego ahí, lo que hacían los romanos en aquel entonces era mantener esos subsidios, seguir distribuyendo y claro, se tienen que hacer esos recortes y llegaban y las revueltas pues no tardaban en surgir. Imagínate millones de beneficiarios que dependen de la seguridad social. Yo creo que allí sí tendríamos un descontento social, Lucía. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que la gran mayoría de la gente estaría preocupada. Sí. Voy a recibir mi dinero. O sea, yo también me le he pasado un pocotón de años en este país pagando para mi seguro social y el día que me retire, pues yo esperaré recibir una cantidad interesante de dinero para poderme mantener, ¿no? Pero una cosa con la que yo sí creo que es muy peligroso y estoy de acuerdo con el maestro es que el quitar a la gente que contesta el teléfono va a perjudicar a mucha gente, sobre todo gente de la tercera edad que ya no puede manejar, que ya no conoce bien cómo manejar el sistema, perdón. Creo que eso sí puede afectar a los usuarios del Seguro Social. ¿Te refieres a la modernización en un sistema en el cual se tiene que adaptar? Ahora sí que el usuario que tiene 70, 80, ayer vino a visitarme uno de mis inversionistas, 99 años de edad, y me dice, Manuel... Jovencito. Sí, y créemelo, si lo ves, yo no lo podría creer. Y me dice, Manuel, estoy viviendo a gusto con los dividendos que me distribuyen y a la vez con lo poco que me da el Seguro Social. Y si este rollo, me dice, rollo que está pasando, dice, a mi edad, dice, ¿ya qué? Yo ya voy a cumplir 100 años, dice, pero todavía me siento fuerte. Ah, caray. No, pero es que una cosa que debemos entender del Seguro Social, el dinero que está ahorita en el Seguro Social es dinero que los jóvenes están depositando para que los que no son tan jóvenes reciban su dinero. Exactamente. Entonces, nos vamos moviendo así las generaciones. Nosotros, siendo más jóvenes, pagamos para que los otros hace años recibieran su dinero. Y así es como funciona, ¿no? Pero sí creo que es muy importante encontrar todas las fugas de dinero que hay en el Seguro Social. Claro, todas las malas contrataciones, para maximizar los recursos. Sin embargo, el punto de las llamadas telefónicas sí me parece que puede ser una bala que les dispara en el pie, porque hay mucha gente que no sabe manejarse con una voz que le está diciendo, oprima el 1 si quiere hacer esto, oprima el 2 si quiere hacer el otro. Claro, no sabe. Bueno, vamos a una pausa en KTNQ y de nuestros patrocinadores. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación.
Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Bien, estamos en el Radar Político, nos quedamos en redes sociales por unos 4 minutitos. Hablemos un poquito, Guillermo y Lucía, sobre seguridad social. Sabemos que va a continuar la situación, el sobreendeudamiento que existe, pues es algo de los que hay que ponerle mucha atención porque no hay bonos que se hayan emitido para financiar esa deuda que se tiene, ni del Medicare, ni del Medicaid. Realmente hay que poner mucha atención. Lo único que está financiado son los 36 trillones, casi 37 trillones, y nada más, acuérdense, 23 a 26% de la deuda nacional le pertenece al mundo, y el primer banco ya no es China, el primer banco es Japón, después le sigue China y el resto del mundo. Pero hay un punto, Guillermo, que a mí me interesa mucho. ¿Qué del tema de la guerra antimigrante? Migración y estos procesos que continúan. Te escuchamos. Bueno, mira, con 2 puntos. Quisiera regresar al punto anterior después, el que tú mencionaste, pero lo de migración y los procesos judiciales que están vigentes ahora, están en revisión sobre 2 personas específicamente que han sido ordenadas para que se vayan, para que sean deportadas. Una de ellas por error. Lo admitió el abogado del Departamento de Justicia que defendía el caso ante el juzgado, que había sido un error del gobierno el haber hecho lo que hizo. Al día siguiente lo despidieron a ese abogado por haber admitido el error del gobierno. Imagínate tú. Wow. La Corte Suprema el día de ayer pasó una decisión según la cual aconseja al gobierno hacer todo lo posible, no aconseja, le dice que haga todo lo posible para facilitar el retorno de este salvadoreño que ha sido llevado a la cárcel en El Salvador siendo un residente legal aquí en los Estados Unidos, donde tiene esposa e hijos americanos. Y imagínate, ahora la Casa Blanca se ha tirado para atrás. En lugar de decir, sí, señor, lo voy a hacer en este instante, está buscándole el quinto pie al gato. No, pero, maestro, el ser residente del país es un privilegio, maestro. Espérate, por favor. La Corte Suprema ordena una cosa, es un poder del Estado. La presidencia debe de acatar lo que dicen los otros poderes del Estado, el Congreso y la Corte Suprema, que representa el sistema judicial. En este caso está enredando, se está dándole la vuelta al mundo varias veces antes de ir a donde está la cosa y hacerla. Guillermo, pero eso que acabas de mencionar, ¿no crees que es parte de que no tenemos un proceso definido porque son deportaciones masivas? ¿No crees que fue por ahí también? El problema está con eso del emperador Claudio de nuevo. Y en este caso no se refiere a claudicación, se refiere a emperador. El señor Trump quiere ser un emperador aquí en los Estados Unidos. Él realmente ve a sus homólogos en Hungría, Viktor Orbán, y en Turquía, Tayyip Erdogan, como los ejemplos que quisiera seguir. Y dicho sea de paso, Orbán y Erdogan, hay similitud en la terminación de los apellidos, hasta se podría hacer un poema con esas 2 palabras finalizadas. Orbán, Erdogan. Son coincidencias que el Señor nos manda, el destino nos manda para que nos demos cuenta si tenemos los ojos para ver.
Y allí está el señor Trump que quisiera ser como ellos y sin embargo las cosas, el tiro le está saliendo, como dicen, por la culata. Está retrocediendo cada vez que se da cuenta que la cosa no le sale bien. En el caso de las Cortes, él cree que puede contar con una mayoría de la Corte Suprema para que avale su concentración del poder en la Casa Blanca. La verdad es que es la Corte Suprema unánime, la que dijo que tiene que facilitar el retorno. El problema es que utilizó la palabra facilitar en lugar de ordenar el retorno. Y lo hicieron, me imagino yo, porque existe una mayoría en la Corte Suprema que realmente quiere agradar al señor Trump. Y sin embargo, eso de facilitar, incluso eso, no lo está haciendo. No, lo está haciendo. Bueno. Va a venir aquí a los Estados Unidos el señor presidente de El Salvador. Espero que el señor Trump le hable al presidente de El Salvador cuando esté aquí, porque de lo contrario sería una vergüenza, un desacato total a la Corte Suprema. Y es tiempo de que el país se dé cuenta de lo que está haciendo el señor Trump. Está sencillamente vistiéndose con los atributos de los emperadores. Y sin embargo no le está saliendo bien. Mira, lo que lo motivó a cambiar en lo que respecta a los aranceles fue el darse cuenta que el dinero que se estaba yendo de las inversiones en Wall Street no estaba cayendo en el Fed, en los bonos del Tesoro, claro, que es lo que usualmente se hace. El que retira su dinero generalmente lo pone en algo fijo, como los bonos del Tesoro. Esta vez no subió ni un cuarto de 1%. Claro. El capital se fue fuera del país. ¿A dónde se fue el capital? La China y el Japón están pensando deshacerse de sus bonos. Imagínate tú que empiecen a vender sus bonos a descuento. ¿Qué va a hacer el resto del mundo? Mira, el resultado sería devastador y tendríamos ahora sí una recesión mundial que nunca la habíamos esperado. Y sin embargo ya se dice que aquí en Estados Unidos tenemos una recesión. Lo dice al menos uno de los grandes bancos, que ya estamos en recesión. Otros dicen que estamos a las puertas de una recesión. A mí no me cabe duda de que estamos por lo menos a las puertas de una recesión. Cuando menos a la entrada. A ver, vamos a ver. Amigos en redes sociales nos han enviado muchos mensajes. Lucía Navarro también tiene su punto de vista. Mientras yo me preparo, Lucía, danos la contraparte o de tu punto de vista a lo que el maestro estaba explicando, si es que existe algo así, mientras yo reviso para leer algunos de los comentarios. Adelante, Lucía. Pues mira, yo creo que todo este tema de los aranceles, este asunto de la migración, debemos de tratarlo con pinzas, porque sí es cierto, los inmigrantes indocumentados contribuyen de alguna forma en sus comunidades por el trabajo que realizan, por el pago de impuestos, etcétera. Pero eso no quita el que entraron al país violando la ley. Ese es mi punto. Yo no puedo decir que hay que sacar a todos los indocumentados que están en el país. No lo puedo decir. Me parece que sería estúpido de mi parte decirlo. Sí puedo decir que hay que sacar por lo menos a los inmigrantes indocumentados que sean criminales. Eso sí lo puedo decir. Y eso sí me daría un gusto enorme. A los que son criminales, afuera. Ahora, en el asunto de ese salvadoreño que fue deportado, si se han presentado pruebas de que es miembro de la MC-13, esa es una de las pandillas más peligrosas que hay. Entonces, el señor puede estar casado con una ciudadana estadounidense, pero hay que recordar, y yo creo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo mucha razón al decir que la residencia permanente en los Estados Unidos es un privilegio, igual que es un privilegio el ser ciudadano por naturalización de los Estados Unidos, porque antes de que hagas de hacer el trámite para convertirte en ciudadano, a nosotros, te hacen una investigación a ver si no tienes algún nexo terrorista, ¿no?
Entonces, creo que es un privilegio más que una obligación. Entonces, si es un privilegio, pues te lo puedo quitar. Si te portas Es mal como en la mi casa, licencia, es como la claro, licencia para manejar, es un privilegio, entiendo. Ahora, exacto. pero también del otro lado, es un privilegio que otros países nos vendan productos baratos y aquí no tengamos inflación. Claro, también lo Estoy es. volteando No, la no, no. tortilla, ¿eh? No, Ojo, ¿eh? y estoy de acuerdo contigo. Y si nos vemos, por ejemplo, en el sitio que no no es comercial, pero lo voy a decir, Sí. Temu, que hay productos, bueno, productos chinos y los precios son ridículos. Por supuesto, Temu, con estos aranceles en China, va a aumentar los precios. Por supuesto que los va a aumentar. Y por supuesto que nos van a pegar a nosotros en el bolsillo. Pero también es cierto que habrá gente que deja de comprar en Temu, ¿verdad? Porque ahora me resulta Sí. que es más caro. Entonces ya no compro. Entonces Temu no va a tener la misma ganancia que tenía antes, ¿no? Ahora, pues sí, o sea, ahora también yo insisto, el hecho de que Trump esté poniendo aranceles, y bueno, ya lo suspendió por 90 días con los que han querido sentarse a negociar, ¿no? Yo creo que todo eso es una estrategia. Yo creo que desde un principio Trump sabía que esto iba a pasar, que iban a brincar los países como granitos de maíz en la vasija para hacer palomitas, iban a brincar, porque obviamente no les conviene. Y esto de Ahora, andar, yo te pongo un arancel del X%, entonces tú, Manuel, me lo vas a poner a mí de vuelta. Entonces yo te lo vuelvo a subir y tú me lo vuelves. Eso no puede seguir por mucho tiempo, porque va a ser el cuento de nunca acabar. la pregunta que tengo es esta. Ya leí algunos comentarios que lo vamos a leer. ¿Puede una república mantenerse libre cuando el Estado decide arbitrariamente quién pertenece y quién no? ¿Quién hace? ¿Con quién hacemos negocio? Porque la ley de enemigos extranjeros, Guillermo, de 1798, resucitada simbólicamente por esta administración, fue criticada incluso por Thomas Jefferson en su momento. Dame un pormenor. Ha sido refrendada por la Corte. Se ha dicho que sí, que en efecto el señor presidente puede utilizar la ley de enemigos extranjeros para sacar a la gente. Sin embargo, ¿cómo se determina que se ha hecho una acción que va en contra de los intereses de la patria? ¿Y cómo se determina cuando el gobierno está violando uno de los principios de la Constitución para arguir que se está violando los intereses de la patria? Hay 300 estudiantes a los que les han retirado la visa de estudiante porque han participado en manifestaciones. Eso va en contra de la primera enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el pararse en un lugar a decir yo estoy en contra del bombardeo masivo que se ha hecho, el bombardeo realmente indiscriminado que se ha hecho en Gaza. Eso es un derecho de libertad de expresión. Y eso no tiene nada que ver con oponerse a los planes de este país. La política de este país no tiene nada que ver con el bombardeo a Gaza. Y sin embargo, el señor Trump ha cogido eso como motivo. ¿Quién determina qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable? Vamos a volvernos como Rusia, donde de pronto, si dices que fue guerra lo que tenemos con Ucrania, y dicho sea de paso de Ucrania, hay dos noticias que vienen de la agencia TASS, una de ellas que en Riyadh se está hablando de una participación similar a la partición que hubo en Alemania después de la posguerra, donde hubo un Berlín occidental y un Berlín oriental. Aquí estarían hablando de una Ucrania rusófila y una Ucrania occidental. Eso por un lado. Por el otro lado, la agencia TASS también reporta que hay grandes avances en lo que respecta a la eliminación de las sanciones a Rusia. Sería un quid pro quo. Mira, mientras paren la guerra y deje de morir gente, la agencia TASS también reportó el día de hoy que los rusos mataron a por lo menos 800 ucranianos en el frente de batalla en un día. Mientras haya paz y deje de morir gente. Eso es lo que yo pienso. Pero volviendo al tema. Mira, sí, señor. Hay unos comentarios. Dice Jaime,
Maestro, toda la política de hoy se trata de distraerte con la mano derecha y de golpearte con la izquierda o viceversa, y son cobardes, por cierto, ya que lo niegan. ¿Qué opinas, Lucía? Yo creo que sí es muy posible que ocurran cosas de ese tipo, porque de hecho son estrategias de comunicación política. Déjame crearte un escándalo, Manuel, para que dejes de hablar del maestro y viceversa. O sea, y esas cosas no son nuevas. Esas cosas existen y son bien utilizadas cuando hay comunicación política o estrategias de comunicación política. Creo que... Ajá, no, adelante. Dice Eleazar, desde el comienzo de la actual administración se ha visto una intromisión sospechosa en el comportamiento de los mercados financieros. Esta semana solo vimos esa confirmación. Piensa mal y acertarás. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, mira, no se trata de pensar mal, se trata de pensar sencillamente con claridad. El que piensa mal también está equivocado. Hay que pensar con claridad, señores. Claro. Aquí en este país hay una cosa, this is a free country, este es un país libre. Y sin embargo, en este país libre ahora hay control del pensamiento. Ahora. Control del... Espéreme, maestro. Discúlpeme, señora. Ahorita usted. Control de pensamiento, perdóneme, maestro. ¿Y qué me dice usted de la Secretaría de la Desinformación que crearon en la administración Biden? Lo que querían era ponernos a todos un bozal, ya no le quiero decir tapabocas. Señora, discúlpeme. Usted siempre está usando a la administración Biden como excusa para lo que hace esta... Pues es que son lo que los hicieron, maestro. Un mal no corrige otro mal. Estoy de acuerdo con usted. Déjeme que acabe. Lo que está ocurriendo realmente es una violación de los principios básicos de este país, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, señores. Pero no lo hubo en la administración Biden, maestro. Nos querían controlar el pensamiento. De nuevo con la administración Biden. Pues es que es cierto. No hubo, ay, que es cierto, no, señora. Maestro, No hubo un solo juicio a una sola persona en la administración Biden por pensar algo que no le gustaba a la administración Biden. Ay, caramba. Si estoy equivocado, mire, por favor, mencione usted cuál fue. ¿Cuántas cuentas de redes sociales fueron canceladas? Digo, y no quiero incluir en la olla la de Donald Trump, por ejemplo, no, vamos a dejar esa por un lado. Pero, y le digo porque tanto a mi persona, transmisiones que yo hacía por hablar del COVID de la manera en lo que yo consideraba que había que hablar del lado derecho y del lado izquierdo, porque así es como se debe hablar de las cosas. Vaya, suspendieron las cuentas. Cantidad de colegas periodistas que fueron sancionados, que se les congelaron las cuentas, se les suspendieron, porque hablaban de cosas que no estaban acorde con el discurso del gobierno sobre el COVID. Caramba, maestro, no me diga que no hubo control del pensamiento. Mencióneme un colega periodista al que le pasó eso. Dani Alexandrino. Lucía Navarro. ¿A usted le pasó? Claro, a mí también me suspendieron la cuenta. A Dania, que es colega nuestra, también. ¿En dónde le suspendieron la cuenta a usted? En Facebook. ¿Y por qué le suspendieron la cuenta en Facebook? Pues porque ellos consideraron que por yo poner una teoría que iba en contra del discurso del gobierno, había que censurarme. Igual se lo hicieron a Dania Alexandrino. Espéreme, entonces... Espéreme. No importa. Lo consideró, Espéreme, pero Facebook estaba metido en la cama con la administración pasada, maestro, por Dios. Ay, señora. ¿Por qué tanto se dice que vino Mark Zuckerberg a Mar-a-Lago doblando las manitas? No hablemos de metidos en la cama, por favor. Ambos, vean lo que dice Luis Figueredo. Dice, la mano libre del mercado para algunos se mueve por X. Con un tweet. Dice, sí, ahí está. Con un X. Hablando de metidos en la cama. ¿Verdad? Ismael dice, una pregunta. ¿Qué puedo hacer si GBM no me deja comprar en peso los huevos? Ah, caray, la proteína da tranquilidad. Él salió con huevos. Pero yo creo que tú tienes más para eso. Bueno, dice, hace 8 días le pregunté, dice, al respecto de la manipulación que parecía verse en los mercados financieros, pero eludió con gracia la pregunta. Esto ha venido pasando desde la toma de posesión.
¿Se acuerdan? Bueno, es que siempre va a existir manipulación, o sea, en todo sentido, en las relaciones, en las conversaciones, en lo que estamos hablando, o sea, hacia dónde se está llevando el pensamiento de la palabra del maestro Descalzi, de Lucía, la mía, y al final hay que formar una opinión y obviamente tomas aquellas partes y dices, bueno, esto me faltaba para llegar a esta conclusión y esto es lo que yo opino. Aquí la idea es que no se suprima la oportunidad de expresar, de hablar, de escribir y obviamente sin llegar a las teorías de conspiración que al final pues no dejan de ser conspiración cuando el Estado conspira con su propio pueblo o bien nosotros buscamos entender que están conspirando contra nuestra propia sociedad y creando una sociedad que realmente no la hemos tenido al 100%, sino de una manera disfrazada. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Ahora la pregunta es, la seguridad nacional. ¿Esta seguridad nacional será una excusa suficiente, Guillermo, Lucía, para recortar los principios ahora sí que fundacionales de la justicia? ¿Qué opinan ustedes? Yo no defiendo para nada el control del pensamiento, ni de un lado ni del otro lado, ¿eh? Es igualmente reprobable de un lado o del otro. Claro. Pero el hecho es que ahora el que está haciéndolo es el gobierno. En la vez anterior lo que estaban haciéndolo eran ciudadanos privados, ayayeros del gobierno que querían congraciarse con el gobierno. Siempre van a haber ayayeros del gobierno. Ahí tienes tú a las grandes oficinas de abogados que de pronto se han apersonado ante la Casa Blanca a pedirle por favorcito, no pongas tu mira en nosotros te damos a cambio tantos millones de dólares en servicios gratuitos, 100 millones, 60, un montón de millones. ¿Y a qué se comprometen? A no tener clientes que vayan en contra del gobierno. ¡Qué vergüenza! Ahora, pues eso lo acaban de hacer con la firma donde trabaja el ex segundo caballero del país. Déjeme terminar, yo la dejo terminar a usted. Una de las cosas en las que se basa este país es en la regla de la ley. Aquí impera la ley, aquí no impera un ser humano. Cuando empiezas a intervenir y manipular la legalidad, estás realmente haciéndole fuerza a uno de los principios básicos del país. Cuando estás motivando a las empresas de abogados, a las grandes, a las enormes, las más prestigiosas agencias de abogados a que se te acerquen a ti a prometerle al gobierno no hacer nada en contra que vaya del gobierno y a cambio de eso tú también le vas a añadir tantos millones de dólares en trabajo gratuito. Cuando estás haciendo todo eso, estás tú desvirtuando la profesión legal. Cuando una persona quiere hacerle juicio al gobierno por una razón por la cual tiene toda la razón, porque fue una cosa que todo el mundo se da cuenta de que tuvo la razón y no lo puedes hacer porque le prometiste al gobierno no hacer nada que vaya en contra del gobierno. Eso es desvirtuar la profesión legal. Lo que está haciendo el gobierno con las órdenes de la Corte Suprema en la actualidad es desvirtuar
la regla de la ley aquí en los Estados Unidos. Guillermo, ¿dónde está, perdón que te interrumpa? Entonces, ¿dónde está la justicia y el error? Porque el tiempo se nos está yendo. Recordemos el caso de Schofield, ¿no? De Schofield. O sea, ese caso de un hombre que pasa 36 años en prisión por un crimen que no cometió. ¿Cuántos Schofield tenemos, no? Sí, mira, fue un caso que a mí me conmovió y casualmente lo mencioné en mi escrito en última línea. Hubo este señor, Leo Schofield, al cual lo acusaron de haber matado a su mujer. Lo condenaron a 36 años a prisión perpetua. Cumplió 36 años de prisión antes de que lo soltaran. Cuando lo habían soltado, este señor Schofield, en un programa de televisión, Valley of Bones, Valle de Huesos, un programa de crímenes reales, un señor anónimamente, porque le taparon la cara y todo lo demás para que luego la justicia no lo encontrara, pero el programa avaló que era real lo que decía, un señor confesó al crimen, que él era el que había matado a la esposa. Y este señor Schofield había dicho durante todo el tiempo que él era inocente. Y sin embargo, cuando el señor dijo que cuando confesó el crimen, ¿sabe lo que hizo Schofield? Lo perdonó. ¡Wow! Después de 36 años en la cárcel. Y cuando le preguntaron por qué lo perdonaste, dijo, yo no lo hice por él, lo hice por mí, para librarme del peso de ese crimen que pesaba sobre mí. De lo contrario, si hubiera mantenido el resentimiento con él, hubiera cargado todavía el peso del crimen. Hay que perdonar, el perdón es para ti. Te libras del peso del crimen que se te cometió, te libras de la sombra, de la maldad que se ubicó encima tuyo y que no te dejaba ver el sol durante mucho tiempo. Ahora, durante 36 años a Schofield. Esto me lleva a una reflexión, ¿no? En la historia, cómo tantos inocentes fueron condenados en la historia romana, en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, por tribunales manipulados por el poder político. Este caso moderno pues no es diferente en un sistema penal, como lo has mencionado, Guillermo y Lucía, saturado, lento, ineficiente en muchas áreas y a veces indiferente, ¿no? Cuando el Estado tiene el monopolio de la justicia, caray, cada error no es solo un fallo, es una tragedia con lo que estoy escuchando. O sea, una tragedia que tiene nombre y ¿qué creen? También tiene un rostro. Para cerrar con broche de oro, mi queridísima Lucía, adelante, te escuchamos. Nada más quiero yo decir que yo no es que diga que en la administración Biden solamente hubo censura o manipulación. También en la administración de Barack Obama se espió a muchos periodistas, de concreto de la cadena Fox, se les intervinieron los teléfonos y eso es algo que es conocido. O sea, yo no es que esté en contra de Biden. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, eso sí, de la inmensa mayoría de las cosas que hizo. Pero yo no tengo nada en contra del señor como persona, como presidente me parece que fue fatal. Pero no creo, yo no me refiero a Biden como mi único ejemplo. También lo hubo en la administración de Barack Obama. Y yo creo que es cierto, hay muchas cosas durante esta administración Trump que están sucediendo, pues a lo mejor diferente a como Trump la prometía en campaña, sí. Pero eso es algo que ocurre absolutamente en todas las administraciones, porque cuando estás en campaña, no tienes acceso a mucha información que te dan cuando te conviertes en presidente. Claro. Y bueno, hay cosas que se modifican, que se cambian, que van para atrás, etcétera. Pero de que hubo control de lo que podía decir la gente, claro que hubo control. Ahora, todos esos estudiantes a los que les están retirando las visas de estudiantes, si vienen al país a hacer desmanes, eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no significa que me voy a ir a hacer una manifestación y quemar una bandera de Estados Unidos, por ejemplo, o izar la bandera de Palestina en una universidad. Hay que tener respeto por el país que te está dando la oportunidad de venir a estudiar o trabajar aquí. Y eso tiene que ver mucho, Lucía, para redondearlo allí, con el respeto a los derechos, ¿verdad? Porque tienes libertad,
Y además esa libertad la vas a practicar en sociedad. Es la única forma de practicar esa libertad, pero respetando el derecho de las naciones, el derecho de cada individuo. Maestro de maestros, para cerrar, le queda un minutito. Xi Jinping ha dicho que cuando la historia recuerde lo que hizo Trump en esta ocasión, se va a recordar de eso como que fuera una broma, un chiste. Es reírse de Trump. La administración china de Xi Jinping acaba de prohibir la importación de gas líquido de los Estados Unidos y ha anunciado que ya no se utilizará el dólar para transacciones internas dentro del país. Me parece que es tiempo de que el señor Trump imite un poquito más al señor Claudio, el señor emperador Claudio. Bueno, yo lo que puedo decir al respecto no es nada nuevo de la moneda digital, del renminbi o el yuan, y ya en el pasado ya se había estipulado el no uso de los dólares, sobre todo con los BRICS y la influencia de China. Queridos oyentes, hemos llegado a la recta final y regreso a la base de la historia de la República. Así como en la antigua Roma, los ciudadanos de hoy no debemos de estar preocupados en el sentido de lo que hacen los de arriba, sino vigilantes en lo que nosotros podemos hacer, porque las repúblicas no se destruyen de un solo golpe, no traigamos tampoco en el extremo, se erosionan, sí, poco a poco, y surgen los nuevos líderes, y la economía china pues ha estado empujando por más de 450 años, ha caído 3 veces y se ha levantado, esto por decisiones mal justificadas, por el abuso del poder discrecional, por la falta de rendición de cuentas. Hoy más que nunca la historia nos habla. Cuando los mercados tiemblan, los inversionistas responden. Y la libertad, acuérdense, no se pierde de un día para otro. Se entrega en cuotas por medio o por apatía. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a los dos y espero que este final nos lleve a la reflexión de que la libertad es lo más hermoso, lo más bello, y más cuando lo ponemos en práctica y respetamos los derechos de los demás. Y yo respeto al maestro, respeto a Lucía y lo respeto a todos, y espero que todos terminemos respetados. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica.